Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en directo un día más con nosotros en un webinar de Sanigía. Aprovecho también este momento para saludar al doctor que nos acompaña en la sesión de hoy, Luis Seguramori. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber preparado esta sesión de hoy para todos nosotros. Muy buenas, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé Pues muy si... bien, aquí comenzando ya un nuevo webinar en esta tarde-noche, que además empieza a hacer buen tiempo y aún se valora más que teneros a todos por aquí. Sí, desde luego. Como todos sabéis, hoy el doctor en esta sesión va a tratar un tema de gran relevancia en implantología y en cirugía mucogingival, como es el papel de la microcirugía plástica en el tratamiento de las recesiones perimplantarias y su impacto en la estabilidad de los tejidos, en la estética y sobre todo también en la predictibilidad del resultado clínico. Os resumo brevemente la trayectoria académica y profesional de Luis. El doctor Seguramori es odontólogo, es doctor en odontología y máster en rehabilitación oral. Amplió su formación a nivel de implantología y regeneración en centros como el Hürzeler Sur Education Center de Múnich y el Urban Regeneration Institute de Budapest. Desarrolla una destacada actividad docente en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos o la UCAM, entre otras, y además es dictante internacional en Europa, en Estados Unidos, en Australia y también en Asia. Actualmente ejerce práctica privada en Madrid con educación exclusiva en periodoncia, implantología y rehabilitación oral en su clínica de Seguramori y Álvarez, si no me equivoco. Y ya nada más por mi parte. Os recuerdo a todos, los que nos seguís habitualmente lo sabréis, pero por si acaso, en el chat que aparece en la derecha de vuestras pantallas, que ya veo que muchos estáis saludando, allí cuando finalice Luis podéis escribir si tenéis alguna cuestión o alguna duda o alguna pregunta que hacerle. En este chat las podéis escribir y el doctor Seguramori, como digo, cuando finalice las leerá y os irá respondiendo. Y nada más por mi parte, Luis. Ya cuando quieras yo me desconecto y comienzas. Muy bien, Belén. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido, como siempre, a Sanigía por contar conmigo otra vez para hacer un webinar, un honor. Y sobre todo, gracias a todos vosotros, los que estáis, me imagino, al otro lado, porque yo solo me veo a mí y la presentación. Y bueno, ya digo que bueno, pues es de muy agradecer que a estas horas estéis conectados y bueno, pues teniendo en cuenta cómo son las jornadas de los dentistas, pues es especialmente, ya digo, gratificante, ¿no? Saber que estáis ahí. Y bueno, yo por mi parte, pues lo que os puedo asegurar es que voy a hacer todo lo posible para que estos 45 minutos o así que vamos a estar juntos, pues que sean de vuestro provecho, ¿no? Y que algo saquéis con lo que vamos a contar. Belén, creo que tengo que compartir pantalla. Sí. Están todos esperando ya que comiences. Comparte ya pantalla cuando quieras. Comparto pantalla, Sí, presentación y eso confirmar es. que se ve la presentación. Sí, perfecto, se ve perfecto. Gracias. Fenomenal, gracias a ti. Bueno, pues lo dicho, como comentaba Belén, vamos a hablar de un tema, bueno, pues especialmente interesante, al menos para mí, que es el tratamiento de las recesiones, no alrededor de dientes o recesiones en dientes, sino recesiones en implantes, que generalmente pues son normalmente más complicadas de gestionar bueno, porque el entorno perimplantario siempre es más complicado por sus particularidades que el entorno periodontal, ¿no? O casi siempre. Si hablamos de implantes es porque previamente, salvo casos de agenesia, ha tenido que haber una extracción de por medio, ¿no? Y sabemos que en el 100% de los casos, siempre que quitamos un diente, no solo vamos a perder el diente, sino que vamos a perder cierta cantidad, cierto volumen de tejidos tanto duros como blandos, ¿no? La magnitud de estos cambios dimensionales, de esta pérdida de volumen que se produce, va a depender de un montón de factores, pero sabemos que siempre va a haber un acortamiento de las papilas, es decir, se produce una pérdida de inserción interproximal, va a haber una migración apical del margen, es decir, una pequeña recesión, y sobre todo va a haber un gran defecto horizontal. Y esto, lógicamente, pues va a tener un impacto. Va a tener un impacto tanto biológico como estético. En el sector anterior, muchos casos en los que colocamos implantes y no hacemos nada más que colocar un implante
y una corona, pues acabamos con resultados de este tipo, ¿no? En los que claramente, aquí donde están las flechas, pues se ve dónde está el implante, ¿no? Al final se rompe esa naturalidad, esa transición natural entre rosa y blanco, se pierde por la falta de tejidos y ya digo que si no compensamos o minimizamos estos cambios dimensionales, bueno, pues podemos acabar con resultados bueno, pues que tienen este impacto estético, ¿no? Además del impacto estético, sabemos que esto tiene una relevancia biológica muy significativa. Me imagino bueno, que si estáis aquí es porque colocáis implantes. Os voy a lanzar una pregunta en la que nadie me va a contestar porque no escucho a nadie, pero no sé si sabéis, de todos los pacientes que tienen implantes en España, ¿cuántos de ellos padecen algún tipo de enfermedad preimplantaria? Bueno, pues la respuesta es nada más y nada menos que el 51% de los implantes, o mejor dicho, los pacientes que tienen implantes en España, padecen algún tipo de enfermedad perimplantaria. De este 51%, más o menos la mitad es una mucositis perimplantaria, una entidad reversible, pero una cuarta parte de los pacientes con implantes en España tienen perimplantitis. Por lo tanto, es una prevalencia muy elevada. Y bueno, quizá alguno pueda estar pensando, oye, pues yo en mi clínica no tengo este porcentaje tan elevado, ¿no? Esta prevalencia tan elevada de perimplantitis. Pero lo cierto es que, bueno, pues estos resultados, un estudio reciente, el año 2018, un estudio epidemiológico hecho aquí en España con una muestra muy amplia de casi 500 implantes en 275 pacientes, con un seguimiento mínimo de 5 años, hasta 13 años de seguimiento. Y bueno, pues lo que quiero decir es que es un estudio con una metodología de investigación muy bien, es un estudio muy bien diseñado y es un estudio en el que los resultados son, bueno, bastante concluyentes y bueno, pues tenemos que hacerle caso, ¿no? Porque es un estudio, ya digo, que tiene un valor científico importante. Y el problema que tienen las enfermedades perimplantarias, o ahora ya, mejor dicho, la perimplantitis, es que todavía a día de hoy, que estamos en mayo de 2026, no somos capaces de tratarlo de manera predecible, como si somos capaces de tratar de manera predecible la periodontitis, ¿no? Fijaos, esto es una revisión narrativa en la que nos cuenta que el porcentaje de resolución de la perimplantitis en los 3 abordajes quirúrgicos, ya sea cirugía de acceso, resectiva o reconstructiva, pues anda en torno a los 50%. Es decir, una vez la perimplantitis está instaurada, lo cierto es que es difícil de controlar y de estabilizar a lo largo del tiempo. Recientemente han aparecido abordajes flapless en los que bueno, pues se minimiza esas secuelas que hay después del tratamiento. Cuando tenemos un implante contaminado, hasta hace no mucho, el tratamiento era quirúrgico, ¿no? Es decir, abrir un colgajo, descontaminar la superficie del implante y luego ya, pues bien, o quitar, o resecar, o regenerar, o bueno, el abordaje que fuera, pero en cualquier caso abrir un colgajo para poder acceder a la superficie del implante y descontaminar. Claro, esto tiene un impacto, una secuela estética muy importante, pues se produce mucha recesión como consecuencia, por un lado, de la desinflamación que se produce y, por otro lado, de la bueno, de la propia cirugía, ¿no? De la retracción de los tejidos después de la cirugía. Entonces, estos abordajes flapless, bueno, pues tienen esa ventaja que minimizan esas secuelas que se producen, pero a pesar de que, según este estudio, o casi el 90% de los implantes no necesitaron más tratamiento, lo cierto es que la resolución de la enfermedad pues está también en 50 y tantos %, ¿no? Por lo tanto, parece lógico, teniendo en cuenta que la perimplantitis, el tratamiento de la perimplantitis es poco predecible, aunque hay un montón, sabemos muchas más cosas de las que sabíamos hace tiempo y hay un montón de abordajes distintos, pues quizá lo mejor sea la prevención, ¿no? La prevención de esas enfermedades perimplantares o de la perimplantitis en concreto. Por lo tanto, controlar todos estos factores, tanto a nivel local como a nivel sistémico, es sin duda alguna lo más interesante. La gran mayoría de las perimplantitis las generamos en el momento de la cirugía o en el momento de la colocación de la prótesis. Bien, teniendo esto en cuenta, hoy de lo que vamos a hablar son de las condiciones del tejido blando. Hemos dicho, cuando quito un diente hay una serie de cambios dimensionales. Esto tiene un impacto estético, pero la falta de tejido tiene también una consecuencia biológica, ¿no? Sabemos que necesitamos al menos 2 milímetros de tejido queratinizado insertado tanto en su dimensión horizontal como en su dimensión vertical para reducir el riesgo de aparición y progresión de enfermedades perimplantarias. Esto es algo que es
ampliamente conocido. Esta revisión sistemática así nos lo confirma. Y bueno, pues en el sector posterior, ¿qué es lo que pasa cuando yo no tengo esos 2 milímetros de tejido queratinizado? Sabemos que una situación como esta que tenemos en la imagen es una situación de alta inestabilidad. Sabemos que los periodontopatógenos van a colonizar, van a profundizar y van a llegar a la superficie del implante con mucha facilidad, ¿no? En estos casos en los que no hay un adecuado grosor, espesor y calidad de la mucosa preimplantaria queratinizada. Bueno, pues en el sector posterior, ¿qué es lo que hacemos? Pues normalmente hacemos injertos gingivales libres. Sabemos que dentro de los injertos gingivales libres, los injertos autólogos, tomados del paladar, se comportan mucho mejor que los distintos sustitutos de los que disponemos. Bien, pues nada, en este tipo de situaciones, como digo, hacemos una reposición apical del colgajo, dejamos un lecho sangrante, siempre esa primera incisión la hacemos ligeramente coronal a la línea mucogingival para que el injerto que colocamos, un injerto de epitelio conectivo tomado del paladar, esté en contacto con ese tejido queratinizado remanente que queda en el paciente. Es fundamental colocar estas suturas compresivas para que haya una gran adaptación del injerto a la zona receptor y que ese injerto pueda revascularizarse. Utilizamos puntos simples para posicionar el injerto y luego esta sutura compresiva, que no es más que un colchonero en cruz, para pues conseguir una revascularización y mejorar la estabilidad de estos implantes, aumentando significativamente la cantidad de tejido queratinizado. Pero en el sector anterior, claro, la película es distinta, porque por un lado ya no solo tenemos esa falta de tejido queratinizado, sino que además tenemos un componente estético importante. Los injertos gingivales libres en el sector anterior, bueno, pues es una opción que podemos hacer, por supuesto, pero sabemos que dejan un parche rosa que puede tener, pues como digo, una relevancia estética que quizá, un resultado estético que quizá no sea el deseable, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta este tipo de situaciones, muchas veces cuando ya ha ocurrido este tipo de recesiones de la mucosa perimplantaria, como las que vemos en la imagen, pues tenemos que hacer algo. Es decir, aquí ya no estamos compensando o minimizando los cambios dimensionales, sino que lo que tenemos es que corregir un defecto mucogingival o de la mucosa perimplantaria. Bien, en este tipo de situaciones o este tipo de casos, generalmente suele tener mucho que ver, aparte de la escasez o la poca calidad del tejido que haya, tiene mucho que ver con la colocación del implante. Sabemos que en el sector anterior la colocación 3D del implante juega un papel súper importante y en sentido antero-posterior es fundamental dejar un mínimo de espacio en vestibular del implante para poder estabilizar los tejidos, tanto el hueso, al menos 1,5 milímetros de hueso en vestibular, como el tejido queratinizado, como decíamos, al menos 2 milímetros. En relación a los implantes inmediatos, que es una de las situaciones típicas en el sector anterior, o una de los tratamientos típicos cuando tenemos que extraer un diente en el sector anterior, pues esta sería más o menos la colocación ideal. La plataforma del implante, unos 3, 4, 5 milímetros, dependiendo de la configuración del implante del futuro margen gingival, y tanto el ápice del implante como sobre todo la plataforma del implante han de estar a palatino. Y esta es una situación, es un error que cometemos con bastante frecuencia por la inclinación que presenta la premaxila hacia abajo y hacia adelante. Y esto puede hacer que muchas veces, pues el implante, sigamos la anatomía del alveolo o intentemos anclar el ápice en palatino y nos quede la plataforma en una situación más avestibular. Ya digo que esto es una situación bastante habitual en esos casos en los que posteriormente pues aparecen recesiones de la mucosa perimplantaria. Bien, y ahora ya, después de hablar de un poco esta revisión superficial de la literatura, hablar un poco de la parte teórica, vamos a ver 3 casos, 3 escenarios clínicos en los que en el escenario número 1 tenemos un implante colocado en el 21, en el escenario, con esa recesión evidente que tenemos de la mucosa perimplantaria. En el escenario número 2, en el caso número 2, lo que ha habido es una exposición de una regeneración ósea guiada con contaminación parcial del injerto y exposición, como veis, tanto de los pilares intermedios como de los implantes. Y en la tercera, pues otra situación con una recesión de la mucosa perimplantaria también en el 21.
Vamos a ver distintos abordajes. No sé por qué sale el 3, yo quería que aquí saliera el 1, pero bueno, vamos a ver el caso 1. Ese es un caso de una paciente que nos envía un compañero que le puso el implante y unos años después de colocarle la corona, pues tiene esta recesión de la mucosa perimplantaria, que como vemos es una recesión bastante potente por varios motivos, más allá del componente vertical de la recesión, que ya es lo suficientemente significativo, pues hace que, o este caso hace que tenga, bueno, pues cierta complejidad, otros varios factores, ¿no? El primero es que tenemos algo de pérdida interproximal, algo de pérdida de inserción entre 11 y 21, no tenemos tejido queratinizado apical a la recesión y además tenemos un frenillo con una inserción muy baja y además es un frenillo muy potente, ¿no? Es un cordón fibroso muy potente que nos va a condicionar también el tratamiento. Además, otro factor importante aquí es el volumen del perfil de emergencia de la corona. Vemos que es un volumen o una morfología, un perfil convexo, que es expulsivo, es decir, empuja los tejidos hacia afuera y hacia arriba. Entonces, bueno, pues aquí decidí hacer un doble, un abordaje perio-restaurador, es decir, modificar la corona de implantes y decidí o le propuse a la paciente hacer 2 injertos de tejido conectivo tunelizados porque, bueno, pues estimaba que quizá con uno no fuera suficiente y el resultado que conseguiríamos pues no sería suficiente. Una paciente con unas expectativas estéticas bastante elevadas, con lo cual, pues ya digo yo, en estos casos hay veces que planifico 2 injertos. Así que nada, esta es la situación. En una vista oclusal vemos que además de todo esto que hemos comentado, tenemos también defecto de volumen, tanto en vestibular a nivel horizontal como a nivel de la papila entre 11 y 21. Una vista lateral en la que se ve muy bien el frenillo, un frenillo, pues bueno, bastante puñetero, que nos va a condicionar bastante la cirugía. La paciente estaba una paciente sana, estable periodontalmente, no fumaba, con lo cual desde un punto de vista de salud tanto general como periodontal era un caso en ese sentido favorable. Así que nada, la cirugía lo primero que hacemos, pues lógicamente desatornillamos la corona y comenzamos a tunelizar. Fijaos en una vista oclusal que se ve también, otra cosa que no he comentado del caso importante, un implante ancho, que sabemos que no es indicado colocar un implante tan ancho en el sector anterior. Y además en una posición ligeramente vestibular, como veis en la imagen oclusal, ¿no? Veis el espesor de los tejidos muy finitos, así que en este caso, comenzamos como siempre a tunelizar con una hoja de microbisturí. Estas son unas hojas esto era acero japonés, unas hojas de Kai que vendía antes Anigía, que ya no las tiene, ahora utilizamos otras. Y como siempre, empezamos con una incisión intrasulcular en los dientes adyacentes, ya que la tunelización no la vamos a hacer únicamente en el diente a tratar, es decir, en el 21, sino que vamos a extender hacia mesial y hacia distal esa tunelización. Vamos a extendernos también mucho en sentido apical, mucho más allá de la línea mucogingival. Vamos a desinsertar por debajo el frenillo. Todo esto lo hacemos a espesor parcial para conseguir una gran movilización para que, por un lado, nos permita alojar el injerto de tejido conectivo que voy a colocar después y, por otro lado, me permita dar avance coronal. Hay que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de tunelizaciones que la morfología, la anatomía del maxilar no es una línea recta, sino que, bueno, pues presenta una cierta curvatura, con lo cual utilizar este tipo de hojas o al utilizar este tipo de hojas es importante angularlas, doblarlas para adaptarnos un poco a esa morfología, ¿no? Una vez hemos hecho esas incisiones intrasulculares y la incisión paramarginal a nivel del 21, utilizamos estas son hojas de MJK que vende también Sanigía. Esta es la spoon, hay distintas, es decir, cuchara, hay distintas formas y a través de esas incisiones preliminares que hemos hecho vamos a espesor parcial, extendiéndonos, como veis, mucho más allá de la línea mucogingival, haciendo movimientos como de limpia parabrisas, desinsertando muy bien todas las fibras, desinsertando muy bien el frenillo. Fijaos, ahí es donde estoy desinsertando el frenillo. Y luego también es importante una modificación de la técnica que es tunelizar por debajo de las papilas y extendernos un poco hacia palatino. Es importante aquí utilizar instrumentos pues que estén muy afilados porque tunelizar debajo de la papila y desinsertar o despegar la papila
hay poco camino. Entonces, bueno, pues este es un momento delicado de la cirugía y hay que hacerlo, bueno, pues ya digo, con instrumentos finos y, por supuesto, trabajando bajo magnificación. Comprobamos la movilización del colgajo. Bueno, la principal ventaja que tienen las técnicas tunelizadas, que es no despegar las papilas y, por lo tanto, minimizar el impacto estético, minimizar la contracción que hay cuando sí que las levantamos. Pero claro, la principal ventaja de la técnica tunelizada es también su principal condena, es decir, el hecho de no despegar las papilas, aunque las hayamos tunelizado, hace que el avance coronal que podemos conseguir pues sea mucho más limitado que cuando hacemos un CAF, ¿no? Cuando hacemos un colgajo de avance coronal. Comprobamos, y es importante, más allá de la foto, para que se vea que la sonda pasa de un lado a otro, es importante pasar la sonda periodontal por todo el túnel y la sonda tiene que pasar libremente sin que se quede pillada en ningún sitio, lo cual quiere decir pues, que hay alguna fibra por ahí que no está bien desinsertada, ¿no? Ya desde hace muchos años sacamos injertos de la parte superficial del paladar lateral, de la lámina propia, es un tejido rico en fibras de colágeno. Y bueno, para ello previamente desepitelizamos con una fresa de turbina, de lenteja o de boina de grano grueso. Marcamos el tamaño del injerto haciendo 4 incisiones, desepitelizamos, que básicamente es fresar el paladar hasta que sangre, lo cual quiere decir que hemos eliminado el epitelio, ¿no? Si sangra es que hemos llegado ya a tejido conectivo y bueno, pues ya digo, con 4 incisiones de manera muy sencilla, en menos de un minuto sacamos un injerto de tejido conectivo de una longitud o la longitud más o menos que queramos y pues ya digo, con unas características ideales para aumento de volumen, ¿no? Que es lo que queremos conseguir, ¿no? Sabemos que la zona más densa del paladar o que el paladar, el tejido conectivo se va haciendo más denso conforme más a posterior nos vamos, es decir, la zona más densa es la tuberosidad, y en cuanto a profundidad, en cuanto al grosor del paladar, cuanto más superficial es el injerto, más denso es, ¿no? Por lo tanto, la parte superficial y posterior del paladar es la zona más densa. Una vez hemos sacado el injerto de tejido conectivo, colocamos unos puntos de anestesia con mucho vasoconstrictor para reducir un poco el sangrado y luego utilizamos el periacril. Periacril, como conocéis, es un cianocrilato quirúrgico, es una especie de loctite. Esto, bueno, lo vende también Sanigía, pues, lo hay en monodosis o lo hay en un bote, que es como el bote de loctite del que vas sacando en unas pipetas una determinada cantidad. Y esto, al entrar en contacto con la sangre y al humedecerlo después con una gasa húmeda, con suero, hace una especie de costra, así como un poco crunchy, que por un lado controla el sangrado, es decir, nos ayuda a la hemostasia, y por otro lado también protege el paladar del paciente. ¿Veis? Esto es la imagen. Bueno, pues ya digo, como cuando mojas el loctite con agua, que se queda duro, pues ese es el efecto que tenemos, ¿no? Colocamos siempre también un ESIX de, pues como los retenedores de ortodoncia, las férulas de blancamiento, de 0,5 o de 1, que recortamos, como veis ahí, en la zona anterior para que no presione nada en la zona receptora, ¿no? Donde vamos a colocar el injerto. La idea es que cubra la zona donante, pero que la zona receptora se mantenga bueno, pues sin presión de ningún tipo. Este es el injerto, lo colocamos con suturas de posicionamiento. Me gusta mucho utilizar estas suturas de PTFE, de teflón, de 5 ceros, porque es una sutura que resbala muy bien y pasa muy bien debajo del túnel, y esta es una sutura que utilizamos únicamente para posicionar, para fijar y posicionar el injerto, pero es una sutura que quitamos después de la cirugía. Ahí ya lo tenemos enganchado de los dos lados y ayudándonos, tirando. Si miráis en la imagen, veis que la sutura está tensa en el lado derecho, la auxiliar Marina, en este caso, me está tirando del injerto, que lo tengo pillado del lado derecho, y con un elevador de papila lo voy introduciendo en el túnel. Claro, en este punto te das cuenta si has tunelizado bien o no. Si no está bien tunelizado, pues el injerto le cuesta mucho entrar o directamente no entra. Terminamos de colocar el injerto. Ahí está, una vista oclusal, tirando de los cabos a un lado y otro, bueno, pues lo posicionamos en el lugar que queremos. Y ahora llega el componente restaurador, que es igual de importante que el componente quirúrgico. Vamos a coger esa corona y vamos a reducir, bueno, pues ese volumen del perfil de emergencia. Vamos a hacer un perfil cóncavo porque queremos que ese espacio, ese perfil de emergencia, no esté ocupado por circonio o cerámica, sino que queremos que esté ocupado por tejido, ¿no? Dar
bueno, pues un grosor, un espesor suficiente. Quitamos con fresa de diamante, pulimos con fresa de cerámica y lo que era un perfil convexo lo convertimos en un perfil cóncavo, atornillamos de nuevo la corona y haciendo una doble sutura cruzada, entonces suspendida de avance coronal y un punto de vista pegado al diente, pues bueno, por un lado fijamos el injerto al colgajo y por otro lado pues damos bueno, pues todo el avance coronal que la tunelización nos permite. Como veis, he dejado un poco de tejido conectivo expuesto con la intención de que eso queratinice. Acordaos que no había tejido queratinizado apical al margen. Si yo me lo bajo todo y dejo el margen gingival o no dejo nada de tejido conectivo expuesto, lo que voy a tener alrededor del margen gingival va a ser mucosa, no va a ser tejido queratinizado, que es lo que realmente quiero para proteger el implante, ¿no? Así es como estamos a las 2 semanas. Vemos que la zona que estaba expuesta está un poco más blanca, quiere decir que le está costando revascularizar, como siempre pasa, porque es una zona avascular. Así es como estamos a las 3 semanas, así es como estamos al mes, a los 2 meses. Entonces, en este punto, seguramente, y a los 3 meses, perdón, en este punto seguramente este resultado que hemos conseguido ya sería suficiente, pero bueno, puesto que la demanda estética de la paciente era bastante alta y además, bueno, pues habíamos acordado el hacer dos injertos, bueno, pues hablando con la paciente, pues decidimos intentar mejorar todavía más la situación. Y volvimos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera. Hemos pasado aquí a aquí, fijaos que el resultado ya es lo suficientemente bueno como para quizá no necesitar hacer nada más. Pasamos de aquí a aquí y esta es la situación que tenemos. Fijaos que ya tenemos, bueno, pues un volumen más favorable, tanto a nivel vestibular como a nivel de las papilas. Volvemos a hacer lo mismo, me marco con un rotulador indeleble donde me gustaría acabar, ¿no?, con mi avance coronal o donde me gustaría que mi margen gingival estuviese, y lo mismo, pues me como todavía un poquito más de circonio y de la cerámica feldespática de recubrimiento y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya utilizamos estas son hojas de Sharp-Point, que son las que vende San Higía. A mí me gusta utilizar estas, que son las que tienen la cabeza de 1,5 milímetros, y lo mismo, incisión intrasulcular en los dientes adyacentes, incisión paramarginal en el 21, tunelizamos por debajo de las papilas para movilizar las papilas y conseguir bueno, pues algo más de avance coronal, y luego movimientos de limpia parabrisas a espesor parcial, extendiéndonos más allá de la línea mucogingival y hacia mesial y hacia distal. Comprobamos la movilización, volvemos a sacar mi injerto tejido conectivo, exactamente igual, lo posicionamos, suturas de posicionamiento. Aquí veis que la sutura es de nylon, probablemente pues este día pues no tendría sutura PTFE y por eso lo tuve que hacer con nylon, cosa que desaconsejo porque aparte que el nylon es mucho más tieso y el injerto te lo retuerce y te cuesta trabajo luego manejarlo, bueno, pues como luego la sutura con la que terminamos es del mismo color, pues hay un poco de lío de cables y bueno, ya digo que el que os aconsejo utilizar, como hemos hecho antes, sutura de PTFE. El perfil, bueno, pues lo rebajo al máximo, atornillamos la corona de nuevo y lo mismo, hacemos esta doble sutura cruzada dentro suspendida de avance coronal, anclándonos en esos puntos de composite que he puesto en los puntos de contacto. Así es como estamos al mes, así es como estamos a los 4 meses y a los 3 años vuelve la paciente. Fijaos que la situación ha mejorado, las papilas están mejor, el volumen está mejor. Eso es algo que pasa mucho con los tejidos, con los injertos de tejido conectivo, tanto de tuberosidad como de parte superficial del paladar. Y es que con el tiempo tienden a hipertrofiar y la situación pues muchas veces mejora clínicamente, como vemos aquí, ¿no? Y bueno, pues en este punto la paciente quería cambiar la corona. Fijaos el cambio que tenemos un volumen que nos da muchísima estabilidad al implante. El implante, claro, está mucho más protegido así que como estaba. Y pasamos de aquí a aquí y en este punto, pues ya digo, hicimos una nueva corona de circonio estratificado y esta es la corona final y este pues es el caso, el inicio y el fin después de 2 injertos de tejido conectivo, modificación del perfil de emergencia y en este caso ya con esta nueva corona de implantes. Y fijaos el frenillo, con ese frenillo tan grande que tenía, el hecho de haberlo desinsertado y haber colocado un injerto de tejido conectivo por debajo, pues, bueno, pues hace que la inserción sea mucho más alta ahora, ¿no? Vamos a ver el segundo caso.
El segundo caso es un paciente que le puse 8 implantes en la parte de arriba y en los implantes de 13 y 14 hice una regeneración ósea guiada simultánea con la técnica de la salchicha y, pues como quería hacer carga inmediata para no dejarle o no condenarle a una prótesis removible, que además me viene mal para la regeneración, pues los multiunits atraviesan la membrana y, lógicamente, pues el riesgo de contaminación de la regeneración pues, aumenta hasta el punto de que pues se me abrió una dehiscencia de la sutura, se me expuso parcialmente la regeneración y, pues tengo esta situación. Es una situación pues bastante complicada que he generado yo mismo y que ahora tengo que resolver. Entonces, claro, aquí me planteé el volver a hacer una regeneración ósea, pero claro, eso implicaba pues una nueva cirugía compleja, provisionalización también complicada, una segunda corrección mucogingival. Así que, puesto que a pesar de haber perdido en la parte coronal algo de hueso, decidí tratarlo solo con mucogingival. Esta es la situación después de, creo que estos eran 3 meses. Entonces, claro, en este punto, fijaos, desatornillo la prótesis provisional que lleva el paciente y vemos pues que tenemos un defecto que no es una recesión de la mucosa perimplantaria típica del margen gengival que está un poco más alto, sino que tengo un defecto en forma de cráter, ¿no? Tengo un volcán entre medias de los dos implantes, tengo mucha retracción de los tejidos, mucho tejido cicatrizal, casi no tengo tejido queratinizado entre medias de los dos implantes. Fijaos desde una vista oclusal cómo se ve muy bien el defecto, que es un defecto pues bueno, difícil de resolver. Así que en este punto lo que decidí, ya digo, es tratarlo solo con mucogingival y vamos a ver pues de qué manera lo traté, ¿no? Quité los multiunits, desepitelicé todo alrededor, es decir, quería bordes sangrantes tanto en vestibular como en palatino, desepitelicé también la zona entre medias de los dos implantes y de alguna manera tengo que juntar ese margen vestibular con ese margen palatino. Movilicé, como hemos visto anteriormente, con esas hojas de tunelizar, esas hojas de esos microbisturís, la parte vestibular. Esto no tiene mayor relevancia que lo que hemos visto ya hasta ahora. Pero claro, si yo desplazo todo ese tejido vestibular hacia palatino, el problema es que me voy a llevar la línea mucogingival muy hacia palatino, comprometiendo después la cantidad de tejido queratinizado alrededor de los implantes, que es lo que necesito, ¿no? Así que en este caso lo que decidí hacer es un abordaje, este es el Sliding Flap de Tinti del año 1995, ya ha llovido, con una modificación que hizo después Otto Zur y Markus Hurzeler, en el cual básicamente lo que hacemos es, o vamos a contextualizarlo, nosotros tenemos un colgajo móvil que es el vestibular, ¿no? El vestibular sabemos que yo corto el periósteo y demás y puedo traccionar en sentido coronal de manera casi limitada, ¿no? Si hago descargas. Pero tengo un colgajo que no es móvil, que es el palatino, porque es mucosa masticatoria, queratinizada, insertada, que no se va a desplazar. Entonces, bueno, pues esta técnica, con una modificación que yo hice, te permite lo siguiente. Fijaos, aquí hay 2 incisiones verticales, paralelas, bueno, ligeramente convergente hacia palatino, y una tercera incisión horizontal en el paladar. Entonces, ¿cómo consigo yo desplazar este trapecio hacia vestibular? Para hacer un sliding, para desplazar este tejido hacia vestibular. Pues de la siguiente manera. Yo desde vestibular tunelizo a espesor parcial esta parte que veis de blanco. Y luego desde palatino levanto ese colgajo a espesor total, tal y como vemos aquí. Y eso lo que me permite es desplazar todo esto en sentido vestibular. Es un pedículo porque, puesto que el espesor parcial solo llega hasta la mitad de ese colgajo y luego por debajo, en un plano más profundo, lo tengo a espesor total, hace como una especie de acordeón, mantengo la vascularización y me permite desplazar el injerto, este injerto pediculado, hacia vestibular. Saco también un injerto de tejido conectivo que meto en vestibular y fijaos, este es el resultado de cómo queda. Lo que he hecho es desplazar ese tejido de palatino hacia vestibular.
Así es como está, intentando que haya un buen cierre primario. Estos son, nada, puntos simples. Así es como se va el paciente. Recorto, lógicamente, el provisional ahí para que no presione nada de la zona. Y yo a la semana ya sé que esto está curando bien, está revascularizando, tengo ese punteado rojizo, está curando bien. Así es como estamos a las 2 semanas. Fijaos que cierra muy bien ese avance que yo hago hacia vestibular, cierra muy bien, aunque cura por segunda intención. Esto es a los 2 meses. Y bueno, pues es verdad que queda un tejido muy cicatrizal, con muchas hendiduras y demás, pero bueno, hemos conseguido solo con mucogingival cerrar ese defecto que teníamos, ¿no? Pasamos de aquí a aquí y ahora ya, pues nada, simplemente hacer la segunda fase. Bueno, pasamos de aquí a aquí y lo que hago es que, bueno, pues hago una incisión palatinizada para desplazar todo el tejido hacia vestibular. Hago este pedículo de Palachi y lo roto para ganar algo de papila. Ese defecto que queda ahí cura por segunda intención, queratiniza. Así es como estamos a la semana, así es como estamos al mes. Y esta es la situación. Pasamos de aquí a aquí y aquí ya, esto es todavía en provisionales, pasamos de aquí a aquí. Entonces, de una manera, bueno, pues relativamente sencilla, solucionamos un problema que era bastante complicadete. Y ya para terminar, vamos a ver el último caso, que tal voy de tiempo, bueno, vamos bien. El tercer caso, que vamos a ver un vídeo. Esta es una paciente que tenía o que tiene implantes en 11 y 21 y bueno, pues como veis tiene una recesión de la mucosa perimplantaria tanto en 11 como en 21, pero lógicamente pues la recesión que tenemos en 21 es excesivamente significativa. Fijaos, ahí vemos los dos implantes, son dos implantes de hexágono externo. Veis el perfil de emergencia, que además es más ancho que la propia plataforma del implante. Y además, al desatornillar, vemos que tiene dos pilares angulados, lo cual pues, nos está indicando ya bueno, pues lo que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Que tenemos una incorrecta posición de los implantes, con los implantes excesivamente inclinados hacia vestibular, y lógicamente eso ejerce una presión sobre los tejidos, que además son finos y no se han aumentado. Y bueno, pues el paso del tiempo, además del perfil de emergencia convexo de las restauraciones, pues hace que bueno, pues que acabemos con esta situación, ¿no? Así que los implantes no tenían perimplantitis, tenían algo de mucositis, desatornillamos y descontaminamos los pilares, pero no había perimplantitis como tal. Fijaos que el implante del 21 se ve claramente no solo la inclinación, sino la posición del implante está bueno, pues más a vestibular de lo que debería. Y aquí decidí hacer un abordaje parecido a lo que hicimos en el primer caso, es decir, yo marco con un indeleble donde creo que voy a poder avanzar en sentido coronal el colgajo con la tunelización que voy a hacer, desatornillo el puente y hago exactamente lo mismo. Quito espacio a la cerámica y le doy espacio a los tejidos. Rebajo primero con una fresa de diamante de grano grueso, de turbina, abro un poco la tronera con un disco de metal, voy puliendo con discos de Softlex, termino de pulir con fresas de cerámica y fresas de metal para dejar pues, un perfil de emergencia mucho más estrechito y por supuesto muy pulido, fundamental para minimizar el acúmulo de placa, ¿no? Así que atornillo otra vez el puente y yo tengo ya marcado cuál va a ser el límite de donde a mí me gustaría acabar con el avance coronal al tunelizar. Vamos a ver en este caso vamos a verlo en vídeo. Empezamos igual, exactamente igual, la técnica como siempre, incisión paramarginal con una hoja de microbisturí, con un sharp point de 1,5, incisión paramarginal en el 11 también. Como veis, en estos procedimientos de microcirugía plástica es fundamental la irrigación. Voy a parar un momento, que esto es importante. Es fundamental para bueno, pues un adecuado manejo de los tejidos para mantenerlos bien hidratados. Bueno, pues irrigar de manera constante o de manera intermitente, mejor dicho, con suero. Esto, claro, si nosotros trabajamos con una sola auxiliar y el auxiliar por un lado, con una mano tiene el retractor y con la otra mano tiene el aspirador, pues nos falta una tercera mano con la que poder irrigar, ¿no? Con la jeringa. Yo utilizo, aquí lo veis en la pantalla, ahora lo seguiremos viendo, utilizo este aspirador irrigador
que es de Quality Aspirators, que lo distribuye también Sanigia, y es algo que os recomiendo altísimamente, os recomiendo encarecidamente, porque ya digo que facilita mucho, por supuesto, porque veis que tiene dos cánulas, la gorda es para aspirar y la pequeña es para irrigar, y esto facilita mucho el manejo de los tejidos. ¿Qué pasa siempre con las cirugías? Nosotros empezamos con la cirugía con todo muy bien montado, muy ordenadito y fenomenal, y después de 5 minutos está aquello que parece que han pasado los indios. Todo desordenado, todos los tejidos llenos de sangre, de microcoágulos, todo, y eso dificulta mucho el manejo. Entonces, el hecho de mantener limpios e hidratados los tejidos durante toda la cirugía es especialmente importante para cualquier cirugía en general, pero para mucogingival en particular, ¿no? Bien, tunelizamos también, o mejor dicho, incisión intrasulcular en los dientes adyacentes, y aquí voy a parar. He hecho 2 incisiones remotas. Voy a combinar un abordaje o una tunelización a través de los márgenes gingivales. Lo voy a combinar con 2 incisiones remotas que he hecho, nada, con una hoja del 15C. Simplemente hago 2 pequeñas incisiones a fondo o sea, hasta llegar a hueso, espesor total. Repaso con una cureta, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y a través de estas incisiones remotas, ahí estoy con la cureta universal, utilizo estos tunelizadores de la técnica Vista y voy movilizando a espesor total. Aquí despejo, es un colgajo mucoperiósteo, levanto todo el espesor del colgajo. ¿Veis que voy llegando ya a la superficie del implante? Movilizo. Fijaos que estas son instrumentos muy grandes, porque permiten es como un periostotomo, me recuerda la forma y los ángulos a las cucharillas de elevación de seno. Voy acompañando, o voy uniendo, mejor dicho, ese espesor total con esas incisiones paramarginales que he hecho alrededor de los implantes. Hidratamos bien los tejidos y, bueno, pues sigo extendiéndome y movilizando bien el colgajo en el sentido coronal. Tunelizo aquí debajo de la papila interincisiva entre 11 y 21. Tunelizo por debajo de la zona del póntico para conseguir un buen avance coronal y una buena movilización del colgajo. Mucha hidratación. Veis ahí que los instrumentos ya van asomando por los márgenes gingivales. Y ya digo que aquí nos tenemos que extender muchísimo mesial, distal, apical, porque, bueno, tenemos que avanzar mucho el colgajo y necesitamos además meter, en este caso, 2 injertos de tejido conectivo, ¿no? Fijaos que esto ya se va movilizando, ya voy comprobando que eso va avanzando bien. Desinserto, por supuesto, el frenillo. Voy comprobando que está todo bien tunelizado. Fijaos el avance coronal que tengo de la papila. Compruebo en la zona del póntico. Si no estoy a gusto, pues sigo tunelizando todavía más. Y compruebo la pasividad, la movilización del colgajo en sentido coronal, ¿no? Esto aquí hay que perder el tiempo que sea necesario, porque esto es la clave, ¿no? Si no conseguimos suficiente movilización, luego da igual el injerto que colocamos. Saco 2 injertos que suturo con sutura reabsorbible, que este va a ser para la zona de 11 y 12. Hago esa forma, ¿veis? Para imitar un poco o meterme un poco, mejor dicho, por debajo de las papilas. Sutura de posicionamiento, siempre de diente lejano al diente por el cual voy a meter el injerto. Vuelvo por debajo del túnel con la aguja de talón, saco por el 13 y ya tengo el injerto pillado en distal. Voy metiendo el injerto dentro del túnel, lo meto en sentido vertical porque me resulta mucho más fácil. Ves que es un injerto gordito, igual lámina propia, parte lateral o parte superficial del paladar lateral. Y luego un segundo injerto que voy a utilizar para la zona de 21 y 22. Lo mismo, con suturas de posicionamiento. Atornillo el puente y ahora utilizo el propio puente como anclaje para la sutura. Empujo con la sonda colgajo e injerto en sentido coronal. Pincho a través del colgajo y del injerto en tejido queratinizado. Salgo por la punta de la papila palatina, vuelvo a ir de vestibular a palatino. Esta sutura es un poco difícil esta la tienes que hacer varias veces para entenderla, porque es un poco liosa, porque hay que dar varias vueltas. Esto, si a alguno le interesa, pues le mando el artículo donde viene bien descrita esta sutura. Y fijaos que es una sutura que por un lado me fija el colgajo al injerto
y por otro lado me da pues mucho avance coronal porque se ancla en el propio puente, ¿no? Al suspenderla del puente, pues me da muchísimo avance. Empujo igual con la sonda colgajo injerto en sentido coronal y aquí hago una sutura suspensoria, una sutura sling, como la que hacemos en el CAF. Pincho de nuevo colgajo injerto, salgo por el surco, vuelvo por debajo del punto de contacto y lo mismo, ahora al anudar veréis el efecto del avance coronal que se produce tanto del colgajo como del injerto, ¿no? Que es lo que busco. Ya tengo 21, 22 y 23 y ahora voy lo mismo a la otra zona. Empujo de nuevo colgajo injerto y hago la misma sutura. Bueno, aquí está cortado el vídeo. Y ya solo me queda la zona entre 12 y 13. Y así, pues es como acabamos. Entonces, lo mismo abordaje perio-restaurador, es decir, por un lado, por supuesto la mucogingival es fundamental, tengo que tunelizar, extenderme muchísimo con el túnel, todo lo que pueda, extenderme mucho mesial distal, apical, combino la técnica vista con un abordaje a través del margen gingival, pero luego el componente protésico juega un papel súper importante. Tengo que dejar espacio para los tejidos y para ello modifico el perfil de emergencia de la restauración. Así es como acabamos, así es como está a la semana, así es como está después de esto, creo que eran, esto eran 3 meses. Así es como estamos después de esta atornillar. Fijaos que tenemos un volumen, bueno, pues significativamente mejor que lo que teníamos, aparte del avance coronal que hemos conocido. Y nada, en este punto aquí ya pasó con Lucía, que es quien le hizo la prótesis definitiva, pero no tengo fotos de eso. Así que, bueno, pues para concluir, ¿qué tal voy de tiempo? Bueno, bastante bien. Para concluir, bueno, pues yo resumiría un poco la charla de hoy en 4 conclusiones. Primero, que la extracción de un diente siempre implica una pérdida de tejidos duros y blandos. La magnitud de esta pérdida, claro, aquí hay mucho que hablar, no hemos hablado nada, pero depende de un montón de factores, pero siempre se va a producir una migración apical del margen gingival y de las papilas y sobre todo un gran defecto horizontal. Esto siempre ocurre. Por lo tanto, parece interesante compensar o minimizar esos cambios dimensionales de alguna manera, ¿no? Sabemos también que cuando no tenemos al menos 2 milímetros de tejido queratinizado, la probabilidad de complicaciones, tanto biológicas como estéticas, se multiplica. Por lo tanto, tenemos que buscar, bueno, pues esos al menos 2 milímetros de tejido queratinizado. En el sector anterior, la colocación del 3D del implante juega un papel fundamental. O sea, aquí ya no solo es un problema de defecto mucogingival o de que el perfil de emergencia sea muy ancho, es muchas veces la posición del implante, ¿no? Cometemos nosotros el error en el momento de la cirugía. Aquí la utilización de guías, pues lógicamente nos ayuda mucho, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, ya lo hemos visto que los injertos de tejido blando, en este caso injertos de tejido conectivo, bueno, pues es una herramienta muy potente que nos ayuda a, por un lado, si lo hacemos antes, a evitar este tipo de situaciones o a reducir el riesgo, y si ya tenemos la recesión de la mucosa perimplantaria, ya tenemos el defecto, pues a resolverlo. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención